Continuamos con este espacio, Foro de Opinión. Dando las gracias a El Nuevo Diario, ¿verdad? Repetimos, si usted sintonizó tarde y va a salir, para que escuche al invitado de hoy, puede salir con su teléfono en nuevodiario.com.do. Les saludo, diputado. Buenos días, gracias por invitarnos a este espacio, Foro de Opinión, David y Rubén, y los que lo siguen no solamente por este canal, sino también por El Nuevo Diario y también por las plataformas digitales. Así estamos en todas las redes sociales que existen, ¿verdad? Miren, diputado, el Congreso ha sido siempre una tierra fértil de debate. Ahí se debaten todos los temas, todos los temas. Ahora tenemos el tema de los impuestos. Que obviamente ustedes, durante este periodo, el tiempo que le da la ley al Ejecutivo de presentarla y usted de aprobarla, y eso, ahí se ha visto que el Estado Dominicano ha incluido el 3% para uso de tarjeta de crédito cuando se compra por internet. Aparte de eso, un impuesto al doble sueldo o al sueldo número 13 a partir de 2021. ¿Qué tiene usted que decir a eso? Bueno, nosotros desde el punto de vista de lo que debe ser el presupuesto de ingresos y gastos, que es una ley ordinaria, y con esta propuesta pues trata de modificar una ley que es orgánica, es decir, aquí con la ley de presupuesto que está sometida se está tratando de modificar el Código de Trabajo, el artículo 222 del Código de Trabajo, que es una ley orgánica, es decir, que va a requerir una mayoría mayor a la que se requiere para el presupuesto de ingresos y gastos, que es una mayoría simple, lo que implica que debe haber un consenso entre los diferentes partidos políticos y en cualquiera de los dos escenarios, porque el PRM tampoco cuenta, por lo menos en la Cámara de Diputados, que fue donde inicialmente se introdujo el presupuesto, casi siempre se hace por el Senado. En los últimos 10 años que yo tengo de experiencia ha sido siempre por el Senado. Nuestra posición, y es también la fuerza del pueblo, es que estamos opuestos a que se grave el sueldo, el salario de Navidad. En algunas instituciones no solamente tienen el salario 13, sino también que tienen el salario 14, porque rompe incluso con principios que tienen que ver con los derechos de los trabajadores que están estipulados en convenios internacionales y que muy bien lo rubrica el Código de Trabajo. En ese aspecto, pues, bien lo dijo el vicepresidente de la República, que de aprobarse como está, pues le daría la oportunidad a alguien que vaya al Tribunal Constitucional y lo ataque por esa vía. Eso es desde el punto de vista del salario. Además de que ya el salario está penalizado por diferentes vías, es decir, el salario de los trabajadores tiene penalización en la seguridad social. Estamos hablando de los trabajadores formales, no los informales, que finalmente no tributan de manera directa, aunque sí de manera indirecta. Pero también está lo que es el impuesto sobre la renta, que se le cobra sobre un monto del salario a aquellos que ganan por encima de un tope, aunque hay una exención hasta un monto. Esa es nuestra opinión. Yo creo que el presupuesto de ingresos y el gobierno debería tomar la decisión de reconsiderar esa medida y tomar en consideración que aquí hay, por ejemplo, más de 240.000 millones de pesos que se dan en exenciones fiscales, que todos los años se debate, no solamente en el presupuesto de ingresos y gastos, sino cada 4 años cuando se intenta una reforma fiscal, porque cada 4 años, y al final este presupuesto, más que un presupuesto que entendemos que se deben buscar recursos, es una contrarreforma, es decir, es una reforma fiscal, porque como muy bien usted lo dijo, aumenta el impuesto selectivo al consumo, el ITEVI, un 3% de las compras que son en dólares o con tarjetas de crédito. Y en ese sentido también el Estado ha dicho durante los últimos 16 años donde nosotros hemos visto el déficit fiscal, que aquí hay una evasión de un 43%. ¿Y quiénes evaden? La clase media, los trabajadores, la gente de abajo. No, los que evaden son generalmente los grandes empresarios, donde si el Estado ha determinado que es un 43% el porcentaje de evasión, saben quiénes son, porque en todos esos muelles, en todos esos puntos donde entran la mercancía, se sabe cuál es la movilización de la carga, de lo que entra por aduanas. Estoy hablando de lo que entra por aduanas. Es decir, que el Estado tiene diferentes herramientas. Yo entiendo también
que siempre se ha propugnado que en cualquier reforma fiscal, y vuelvo el tema de reforma fiscal porque esa ley es más una reforma fiscal que un presupuesto de ingresos y gastos, se habla siempre de aumentar la base y llegar a los que no están pagando, más que seguir penalizando a los que siempre pagan, que en muchos casos es la clase media. La clase media descansa sobre sus hombros los programas sociales de la gente pobre, la gente vulnerable, y las grandes evasiones de los ricos. Es decir, que nosotros seguir cargando el dado al esfuerzo del trabajador no es lo más conveniente. Y sobre todo si entendemos que en el mundo entero hay una crisis y todas las economías están en crisis, yo creo que es buen momento para esas exenciones. Aquí hay empresas que reciben pero muchos miles de millones de pesos en exenciones que nosotros no podemos ni contabilizarlo, mientras otras empresas pequeñas, pymes y MIPYMES, nos los reciben. Entonces, si en este momento de pandemia, donde el mundo entero está en crisis, las economías han colapsado, las estrategias de política pública debe ser la de motivar el consumo, movilizar la economía, que el dinero se mueva, pero ¿cómo nosotros vamos a marcharle, y disculpen la expresión, al bolsillo de los que siempre han cargado con todas las crisis, tomando en cuenta de que difícilmente uno pueda sacar dinero del que ya no tiene? Es decir, si uno sale a la calle ahora mismo, se dará cuenta que hay una situación muy crítica. Muchos negocios cerrados, 1.300.000 personas han perdido sus empleos, de 1 millón y pico que se les suspendieron temporalmente y que hay que darle respuesta. Precisamente en este mes de octubre hay que darle respuesta a la situación de esos ciudadanos que están suspendidos temporalmente. O se reubican de nuevo en las empresas o se le da ya la cancelación definitiva de su contrato, porque el mismo Código de Trabajo solamente permite una extensión de 3 meses en la suspensión temporal. Es decir, esos son los temas que nosotros deberíamos estar abordando. Incluso yo soy de lo que digo de que este Congreso durante estos 4 años nos toca a nosotros la gran responsabilidad, no importa el partido en el que estemos, de lograr recuperar y reactivar la economía. Eso es cierto. Y sobre todo lograr recuperar los empleos que se han perdido en todo el mundo. Y ese es nuestro gran reto. Y adicionalmente todo lo que vaya en beneficio de la educación, que hemos visto la gran debilidad. Y aquí yo hago una crítica, que la ley de telecomunicaciones, por ejemplo, dedica un 2% de la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones, lo que se llama el FDT, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y hoy nos desprendemos después de 22 años que no hay conectividad, o que hay sitios donde no podemos iniciar el año escolar porque no hay una conexión de internet. Pero precisamente esos fondos, ese 2% que ha generado miles de millones de pesos, se ha usado para caminos vecinales, para carreteras, para entregar computadoras, que no es malo, pero habría que ver a quién se le entrega, si es a los estudiantes, a los alumnos, para los que se llaman los CTC, pero eso no era el espíritu de la ley. Esa ley 153-98 indicaba que donde las prestadoras de telecomunicación no les resultara costo efectivo, ¿verdad?, llevar una conexión de telefonía, de internet o de entretenimiento, de televisión, con esos fondos se iba a lograr la universalización de los servicios. Es decir, que los servicios de telecomunicaciones lleguen a la isla Saona, vengan a ver en Duvergé, por ejemplo, en Partido, en Dajabón, donde cuando tú tiras números, las empresas, que su única métrica para determinar si entra a un territorio es costo-beneficio, qué retorno de la inversión tiene y en qué tiempo recupera la inversión. Esa era la filosofía. Y hoy nos desprendemos, 22 años después, que no tenemos conectividad. Entonces la pregunta es, esos recursos han sido mal utilizados, porque debieron ser utilizados a lo que la ley llevaba. Incluso hoy tuviéramos una brecha digital menos amplia. Nosotros hubiésemos tenido no solamente que se está apostando a la virtualidad y en plataformas virtuales entregando computadoras, tablets y desktop, pero también, aparte de la conectividad que ya depende de las empresas prestadoras y de esos fondos que ya yo dije, está el tema de la independencia energética. De nada sirve yo tener una laptop si yo no tengo de dónde la energía para darle suministro. Hay comunidades apartadas que tampoco tienen energía o que no tienen, por ejemplo, circuitos 24 horas, que la gente cree eso que es un privilegio. Yo creo que el circuito 24 horas es un derecho.
Es un derecho que nosotros tenemos pagando siempre el servicio. De hecho, la rectora Emma Polanco ha dicho de que en el país, por lo menos los estudiantes de la UAS, el 30% al menos no tiene forma de cómo conectarse. Al menos el 30%. Eso es altísimo en la universidad. Fíjense que estamos hablando de gente adulta. Cuando hablamos de los niños, entonces, que están en esa etapa de primaria, imagínense usted la cantidad, el porcentaje que no estarán recibiendo la docencia. Precisamente, yo recuerdo cuando mi hermano era ministro de la Juventud, Manuel Crespo, se estableció en la universidad el Wi-Fi. Fue de la primera vez que se habló en el país de Wi-Fi. La gente no conocía lo que era Wi-Fi o Wi-Fi. Y se estableció un diseño de un corredor en todo el corredor universitario. Sin embargo, parece, diputado, que hay una interrupción con su, ¿verdad? Con su audio. Pero miren, nosotros quisiéramos también hablar con usted sobre política partidaria. Ustedes, en la Fuerza del Pueblo, están metidos en un congreso, en este momento, en un congreso, y después de lo que ocurrió, por ejemplo, las elecciones, donde el expresidente Fernández sacó poco más de un 8%, menos de un 9% en las elecciones. O sea, la realidad es, sin importar lo que ocurra, que los números matemáticos, no se equivocan, dice que el PLD sacó 37 y un poquito por ciento y la Fuerza del Pueblo sacó un 8 y tanto por ciento. De manera que, en ese sentido, nosotros quisiéramos ver, usted que ha dado este paso a la Fuerza del Pueblo, cuáles son sus expectativas o qué ustedes ambicionan, ¿verdad?, hacia el futuro político con respecto a la Fuerza del Pueblo. Sí, nosotros estamos trabajando intensamente en la construcción de este nuevo partido que dio una sorpresa. Con solo 8 meses de constituido, logró ser la segunda mayoría en el Senado, sacando 8 senadores, y la tercera mayoría en la Cámara de Diputados, con 11 diputados. En ese sentido, desde el 16 de agosto hemos estado trabajando en el proceso de inscripción, de reinscripción en el Congreso. En los 17 mesas temáticas nos hemos inscrito, como lo dice el reglamento, en 3 de ellas para hacer nuestros aportes, y esos 34 años de experiencia política que tuvimos en el viejo partido, pues dedicarlo a la construcción de la Fuerza del Pueblo, que hemos recibido una gran cantidad de jóvenes, empresarios, emprendedores, religiosos, deportistas, no solamente de mi circunscripción, sino de toda la capital, que han estado abordándonos para entrar y ser parte de la Fuerza del Pueblo, incluso ser parte del primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, que empieza el 6 de noviembre, que es el día de la Constitución, y concluye el 27 de febrero. Posteriormente, en marzo, se trabajará el Congreso Elector, donde se elegirán las diferentes autoridades del partido, pero eso, la estructura que se va a dar la Fuerza del Pueblo va a depender de este Congreso, que estamos en ese proceso. Hay un gran ánimo, una gran energía de mucha gente inscribiéndose por la plataforma, porque este Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, tiene la facultad y la capacidad de que aunque tú no seas miembro de la Fuerza del Pueblo, pues puedes aportar a través de las plataformas digitales, hacer tus propuestas. Esas propuestas van a ser recogidas y relatadas en un documento en cada una de las 17 mesas temáticas, y serán pues aprobados en el segundo pleno, porque el día 6 de noviembre se va a dar el primer pleno dando inicio al Congreso, y entonces el 27 de febrero, el último pleno, donde ya la plenaria, valga la redundancia, aprobaremos los documentos constitutivos de este primer Congreso, profesor Juan Bosch, para entonces, a futuro, en los próximos meses, pues construir la principal fuerza política, no solamente de oposición, sino a vencer en las elecciones del 2024. Bueno, estamos conversando con el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo. Hay un tema que ha creado grandes expectativas en el electorado, en la población en sentido general. Es la escogencia del representante senatorial de la oposición con segunda mayoría. Solo falta esa figura para completar el Consejo de la Magistratura. Está integrado por el presidente de la República, Eduardo Estrella, en su condición de presidente del Senado, Alfredo Pacheco, de la Cámara de Diputados, Víctor Fadul,
del Partido de la Liberación Dominicana, Miriam Germán, Procuradora General de la República, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y Nancy Salcedo, secretaria. Esta discusión que crea confusión a partir de quiénes fueron los que sacaron los senadores y posteriormente quiénes tienen los senadores, ¿qué es lo que con claridad, verdad, para que la población pueda saber a quién realmente le corresponde la segunda mayoría? ¿A quienes sacó los senadores o a quienes luego lo tienen en sus filas? Que es el caso de la Fuerza del Pueblo. No, mira, esto es una discusión política que al final la respuesta debe ser jurídica y matemática. Y lo digo así porque ¿qué dice la Constitución? Que la segunda mayoría en ambas cámaras es la del partido o bloque de partidos opuesto a donde esté el presidente de la Cámara que representa, ¿verdad?, a ese hemiciclo. Y en ese sentido habla de partidos y bloques de partidos. De entrada, entonces, como Eduardo Estrella es presidente del Senado y fue aliado al PRM, el PRM está descartado porque es la propia Constitución de manera taxativa. No solamente dice partidos, sino partidos o bloques de partidos que concurrieron. Y en el caso específico ya de la elección, cuando el mayordomo cuente los votos. Saben que en la Cámara de Diputados nosotros votamos de manera biométrica porque somos 190, pero en el Senado es levantando la mano. Vaya a contar cuántos son los senadores que tiene la fuerza del pueblo, se va a dar cuenta que 8 es mayor que 4. Entonces, cualquier partido que entienda que esa decisión que va a ocurrir en los próximos meses, porque está establecido el plazo para que el Senado escoja a cada uno de sus miembros, y la Cámara de Diputados también, porque debe ser en una sesión que se coja ese representante, el hemiciclo de ambas cámaras, se determinará ahí mismo quién es la mayoría. Y si tiene alguna objeción, pues para eso nosotros los legisladores creamos el Tribunal Constitucional. Es decir, aquel partido que tenga pataleo, que no esté de acuerdo con eso, va al Tribunal Constitucional. ¿Y qué va a hacer el Tribunal Constitucional? Ir al texto de la Constitución, que no dice en qué partido fue electo, sino que en el momento el partido que ostente la segunda mayoría. Me cabe preguntar entonces, David, si el transfugismo no tiene ningún tipo de sanción, porque justamente la Fuerza del Pueblo tiene mayoría senatorial frente al PLD, pero quien sacó esos senadores fue el Partido de la Liberación Dominicana. No, mire, el transfugismo fue hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que entendió, analizando la Constitución de la República, que esa definición no existe en la Constitución. Existía en la ley de partidos políticos. Y aún así en la ley de partidos políticos, el Tribunal Superior Electoral, no así el Constitucional, que todavía está pendiente de fallo esa decisión, el Tribunal Superior Electoral permitió que algunas personas que estuvieron en una candidatura, algunos ganaron, se inscribiesen en otro partido. Y la definición de transfugismo es aquel que pierde en un partido, ¿verdad?, y se inscribe en otro. No para aquel que gana dentro del partido y gana fuera del partido y decide de manera voluntaria, porque uno no está obligado a estar primero donde no lo quieren y segundo donde no quiere. Entonces está la autonomía de la voluntad. Uno entra a un partido político bajo una decisión, no de manera obligatoria. Es decir, la decisión de uno participar y estar afiliado a un partido político depende de la decisión soberana de cada persona. Y en ese aspecto, pues con esa decisión del Tribunal Superior Electoral, no es que dejó de un lado lo que es la definición de transfugismo, sino que esa figura jurídica, al no existir en la Constitución, viola derechos, porque la Constitución establece las condiciones para tú ser postulado o electo dentro de un partido político, como es ser dominicano, tener, por ejemplo, en el caso de los diputados y senadores, 25 años de edad, para ser presidente son 35, y no tener tus derechos civiles y políticos conculcados, es decir, que tenga tus derechos civiles y políticos reafirmados. Hay un detalle, diputado, con eso. Mire, cuando esos senadores que hoy dicen ser de la Fuerza del Pueblo, que han sido muy cercanos a Leonel Fernández, vamos a poner un ejemplo, el senador de la provincia de Maná Mirabal, por ejemplo. El senador fue en una boleta donde el PRM y otras fuerzas políticas lo apoyaron. Entonces, en el acta de elección de ese senador, que está con Leonel y está en la Fuerza del Pueblo,
Resulta que ese senador fue también en la misma boleta donde fue el presidente del Senado. Dame bien, ¿eh? Entonces, Él fue en la boleta de la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo, pero apoyado por el PRM y otros senadores. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando frente a la ley... no apareció en esa boleta. Pero óigame bien, frente a la ley, la mayoría de senadores que hoy pertenecen a la Fuerza del Pueblo fueron apoyados. Los que fueron directos electos, o sea, que no fueron del PLD. Vamos a exceptuar ahí a Félix Bautista por San Juan y a Dionis Sánchez de Pedernales. Ellos sí fueron por el PLD, y entonces pasaron a Fuerza del Pueblo. Pero fueron electos por el PLD. Ahora, los demás, casi todos, quienes están hoy por hoy con Leonel Fernández, fueron electos bajo una boleta, apoyados también por el PRM. ¿Qué ocurre? Que cuando usted va a la Constitución y dice, ven acá, pero que yo soy aliado. O sea, ese senador que está en la Fuerza del Pueblo es aliado al partido de la primera mayoría, que es el PRM, cuyo presidente, Eduardo Estrella en este caso, es miembro del Consejo. Si ponen en una supuesta segunda mayoría a un senador, porque constituyen 8 contra 4, por la mayoría de votos en el Senado, pero no por la elección. Si ponen a una persona que no sea del PLD, y que sea de Fuerza del Pueblo, pudieran estar entonces violando la misma ley, porque que esa persona no fue electa y fue aliado a ese presidente y a esa primera mayoría. O sea, ahí se cae eso de la segunda mayoría a favor del FUPU, sino que ahí le otorgaría la segunda mayoría al PLD. Lo que pasa es que los acuerdos es hasta el día de las elecciones. Los acuerdos políticos son hasta el día de las elecciones. Y en ese sentido, yo creo que en el caso de Bauta, del compañero Bauta, no fue en la boleta del PRM, aunque fuera apoyado y hubo un acuerdo para apoyar esa candidatura, ¿verdad? Que se anunció incluso, eso no fue secreto, se anunció, pero cada quien en sus boletas fue electo en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Franklin Rodríguez también, de San Cristóbal. Entonces, nosotros entendemos que cuando, vuelvo a retomar el tema, cuando el mayordomo en esa sesión que se convoque para elegir a la segunda mayoría, al miembro que va a representar en el Consejo Nacional de la Magistratura a la segunda fuerza, cuente los votos, tendrá en la Fuerza del Pueblo 8 senadores. Por eso digo que la respuesta es matemática y jurídica. Lo demás es político, y al ser una discusión política le tocaría a las altas cortes, en este caso el Tribunal Constitucional, que casi siempre, en la mayoría de los casos, las decisiones que llegan allá, muchas de ellas son decisiones políticas. Cuando los políticos no se quieren poner de acuerdo o hay un conflicto de competencias, terminan en ese tribunal. Diputado, cuando yo era muchacho, yo veía tiendas quebradas y ponían con 4 mueblecitos, si era una mueblería, o 2 televisores, si era una tienda de electrodomésticos, diciendo liquidación, gran liquidación, para dar esos 2 televisores a precio de lo que sea para salir de eso, porque están quebradas. El gobierno está usando la figura de liquidación para entregarle al empresariado empresas del Estado que producen mucho dinero. ¿Cuál es su posición? Que yo creo que en cada una de las empresas que el Estado no es eficiente, para eso es que se elige, para hacerlo eficiente. Me explico. Nosotros en la ley 6317 pusimos que y ahí se malinterpretó, que la ONSA y el Metro de Santo Domingo, no la OPRE, deben ser convertidas en empresas del Estado. ¿Por qué en empresas del Estado? Porque son operadoras de un servicio público que el ciudadano paga, no es una oficina. No es una oficina, es un prestador público. Y en ese sentido, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Hacer eficiente esas empresas. Porque tú tienes aquí, por ejemplo, un banco del Estado, el Banco de Reserva, que compite con los demás bancos del sector privado. Tú tienes un seguro del Estado, que es Seguro Banreserva, que compite con las demás empresas de seguro del sector privado. Entonces, trabajan bajo un criterio de eficiencia y eficacia. Entonces, muchas veces lo que hacemos en estas instituciones es llenarlo de personas, llenarlo de empleados o de personas que no trabajan y son utilizadas, y entonces cuando tú tiras los numeritos que al final del periodo te dice que esas empresas son deficitarias, pero es porque hemos sobreabultado su nómina. Y lo hemos visto en las últimas informaciones, por ejemplo, del FOMPER,
y de otras instituciones. Fonbel tiene 8.400 millones en certificados. Pero es una y se empresa, maneja solamente con los intereses. Sí, pero todas las empresas que están capitalizadas derivan sus utilidades hacia el Fonper para el Estado, entonces le vamos a entregar todo. ¿Y por qué no se van a otros negocios? Es decir, te voy a plantear dos esquemas en los cuales la privatización ha sido, entiendo yo, una estafa, aunque legalizada. La autopista Santo Domingo-Samaná. Se proyectó una cantidad de vehículos que iban a pasar sabiendo que no se iba a pasar. El Estado ha pagado en el tiempo que tiene concesionada más de lo que costó la autopista. La empresa privada está cobrando ese peaje elevadísimo, y ese peaje de sombra ha llevado a que el Estado haya gastado más que si lo hubiese hecho el propio Estado. Pero Codasa, por ejemplo, el Estado construyó el peaje de las Américas y se lo entregó a Codasa. Codasa no puso un peso, no invirtió nada, cobraba el peaje, después somete al Estado y hubo que darle en un tribunal internacional 35 millones de dólares. Entonces son negocios al final en el cual el sector privado quiere hacerse de servicios que son, diríamos yo, imprescindibles, fundamentales para el país, y sobre el cual entonces el Estado lo que debe ser es eficiente. Esa es mi postura. Mire, hay un tema. Le di ejemplos, ¿verdad?, de capitalización que el sector privado ha entrado y ha sido realmente una estafa para el Estado. Hay un tema que ha llamado poderosamente la atención porque el canciller Roberto Álvarez prácticamente ha tronado ante el Consejo de Seguridad de la ONU con el tema de Haití. Recientemente se ha establecido la presencia en medio de la pandemia de poco más de 78.000 ilegales haitianos en la República Dominicana. Llama la atención que ustedes, el liderazgo político del país, no se han pronunciado al respecto. ¿Cuál es la posición que tiene la Fuerza del Pueblo con el tema de la inmigración haitiana y la situación de crisis que hay en Haití? Bueno, la Fuerza del Pueblo todavía no ha planteado posición sobre eso. Entiendo que cuando termine el Congreso va a ser planteada una posición oficial. Lo digo porque precisamente una de las mesas temáticas es el que tiene que ver con las relaciones exteriores, ¿verdad? Las relaciones internacionales y el tema de los mercados. Y en ese aspecto no ha planteado per se esa posición con respecto al tema haitiano. Nosotros preferiríamos esperar que lo defina ese Congreso, porque es el que va a delimitar cuál es la política internacional del partido en ese tema. Yo preferiría para esa respuesta, aunque el tema haitiano yo creo que fuera de la posición oficial ya como legislador, ha sido el Estado que no ha cumplido el rol. ¿Por qué? Porque nosotros recuerdo que con la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013, el país se creó un gran revuelo a nivel internacional, se definió que habían apátridas y bueno, como decía ahorita ustedes, en el Congreso no hay nada que no pase por el Congreso. El Congreso es el punto de debate y de conflicto de todos los temas de la agenda nacional. Y ayer lo decíamos en una comisión precisamente de administración de deuda pública y de activos financieros que estábamos participando, y en ese sentido entendemos que nosotros aprobamos incluso una ley y un plan nacional de regulación que no solamente implicaba a los haitianos, a los nacionales haitianos, aplicaba a una gran cantidad de ciudadanos que vienen de manera irregular a la República Dominicana, como son personas chinas, de Colombia y de otros países, que esa ley de regulación le establecía las normativas a cada uno de ellos. Incluso se definió todos los temas de extranjería y todo el procedimiento para que la República Dominicana pudiera salvar una crisis que ya ante los ojos del mundo a nivel internacional estaban puestos en República Dominicana por esa sentencia. Nosotros dimos esa ley y esa ley establecía todo un mecanismo de deportación, de identificación, de regulación y de rechazo en caso de que no cumpliera con los requisitos de todos los ciudadanos que entraran a la República Dominicana. Y es un tema muy importante porque tiene que ver con la identidad del país, tiene que ver con nuestra soberanía, tiene que ver con nuestra autodeterminación como país y con nuestra independencia. Es decir, que la nacionalidad de nosotros fuera del registro civil, ¿verdad?, que es donde se registran los nacidos, tiene que ver mucho con esto también, porque República Dominicana gasta una gran cantidad de dinero
en la educación y en la salud de ciudadanos que no son nuestros. Todavía tenemos 4 categorías de diputados en la República Dominicana. No, nada más hay una sola categoría de diputados. Pero tenemos 4. Tenemos los diputados del Parlacén. Ah, eso es por el tipo de elección. Tenemos los diputados de ultramar, Sí. que son para mí los extraterrestres. Los diputados nacionales, y diría que los connacionales, pero no logro entender esas 4 figuras. Entonces tenemos 4 categorías de diputados en la República Dominicana. Algo que no se conoce en el mundo completo. Eso hace una totalidad de 190 diputados en la Cámara. Pero cuando nos metemos a la página del Congreso y de manera particular a la Cámara de Diputados, nos encontramos con que muy pocos realmente elaboran leyes, llevan propuestas y tienen participación activa. Mi pregunta es, en medio de la situación económica y de reforma que de manera económica se están planteando, ¿no cree que es necesario una reforma estructural del aparato burocrático administrativo y reducir sustancialmente la cantidad de legisladores que tiene este país? Eso se ha estado discutiendo porque siempre se hacen legislaciones comparadas y comparación con otros países en función de la proporcionalidad de la representatividad, es decir, por cada X cantidad de habitantes. En el caso de la Constitución se establece un tope de 190, que no van a crecer más de ahí, y una representación mínimo promedio de por cada 50.000 habitantes. En aquellas provincias donde no hayan 50.000, sería mínimo 2. Eso establece la Constitución. Para que esa reforma se dé hay que modificar, como bien tú decías, la Constitución de la República, someterse a un debate, entendiendo el nivel de representación que merece o que necesita la República Dominicana, pero desde que yo llegué allá siempre se ha estado debatiendo comparaciones, por ejemplo, con congresos de Centroamérica y de Suramérica, y ahí, al final debe ser la clase política la que determine esa reforma, porque es la Constitución de todos los países se le llama a sí mismo la Constitución política de cada país, pero es un tema que siempre se ha discutido. Diputado, ya estamos casi al final del programa, es el momento de usted despedirse, ¿verdad?, de esta plataforma comunicacional de Foro de Opinión. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y levantarnos bien temprano hoy para estar aquí compartiendo con ustedes en Foro de Opinión, acá en Teleradio América y en las plataformas digitales y los periódicos también. Agradecido y siempre presto a que cuando ustedes lo entiendan, pues estar informando y orientando sobre las labores del Congreso, de la fuerza del pueblo y sobre los temas políticos de la agenda nacional, porque realmente estamos en disposición de siempre colaborar con ustedes. Gracias a ustedes y en las próximas oportunidades nos estaremos viendo según se vaya desarrollando el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, de la Fuerza del Pueblo. Bueno, señor, ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Será entonces hasta mañana, cuando una vez más estaremos con ustedes. Pasen todos feliz resto del día.